Acá están los eventos principales que nos traerá el cielo durante el mes de agosto. Son sencillamente imperdibles. En las noches de principios de agosto, encontrarás dos planetas rocosos al oeste, luego de ponerse el Sol: Venus y Marte. Venus es fácil de detectar, así que utilícelo como guía para encontrar a Marte, que es más desafiante y está bajo en el horizonte. Ya entrada la noche, tendremos un espectacular dúo de gigantes, protagonizado por Saturno y Júpiter, los cuales se encuentran en oposición este mes. Júpiter ofrece algunos eventos satelitales únicos, que no debe perderse si tiene un telescopio. Los observadores con binoculares pueden rastrear otros gigantes distantes, Urano y Neptuno, en el cielo de la madrugada. ¿Y qué se puede decir de las Perseidas? Estarán presentes y nos ofrecerán todo su esplendor. Quédate hasta el final, no te pierdas ninguno de los eventos de este mes que estarán espectaculares. El brillante Venus domina el cielo occidental este mes. Brilla a una magnitud de -3.9 a principios de agosto y tiene 20 grados de altura en el oeste, 40 minutos después de la puesta del Sol, fácil de detectar a medida que oscurece el cielo. El planeta mantiene aproximadamente esta posición mientras se desliza a lo largo de la eclíptica a través de Leo y Virgo. El 10 de agosto, una delgada luna creciente de 3 días se empareja elegantemente con Venus. Tenga en cuenta que la luz que ilumina la parte oscura de nuestro satélite proviene de la Tierra y hace que contraste con el cielo crepuscular. Para el 13 de agosto, Venus parece tener una luna propia. Beta Virginis, una estrella de cuarta magnitud, se encuentra a solo 8 minutos de arco al suroeste. Use binoculares para visualizar la tenue estrella. Venus cruza el ecuador celeste el 17 de agosto y continúa hacia declinaciones más al sur. Si bien su elongación del Sol aumenta de 33 a 40 grados este mes, el planeta no gana altitud para los observadores del hemisferio norte. A finales de agosto, Venus y la estrella más brillante de Virgo, Spica, cuelgan bajo en el oeste, a menos de 7 grados de distancia. Marte, de magnitud 1.8, mucho más tenue, se encuentra a 11 grados al oeste de Venus el 1 de agosto. Marte también se encuentra a 2 grados de la estrella de magnitud 1.4, Regulus. Ambos tienen una altura desafiante de 11 grados sobre el horizonte occidental, 30 minutos después de la puesta del Sol. Use binoculares para detectarlos, necesitará un horizonte despejado. Marte está a unos meses de su conjunción con el astro rey y gradualmente se vuelve más difícil de observar. Su última vista de Marte podría ser el 9 de agosto, cuando una delgada luna de 2 días sea visible durante aproximadamente una hora después de la puesta del Sol, con Marte 3.5 grados al sur del planeta. Mercurio hace una aparición breve este mes. Después de la conjunción superior con el Sol, el 1 de agosto, se mueve hacia el oriente del Sol. Pueden capturarlo el 9 de agosto, con una magnitud de -1.1, 20 minutos después de la puesta del Sol, a solo 2 grados por encima del horizonte. Durante los próximos días, Regulus desaparece rápidamente y el planeta rojo se desliza hacia el oriente a través de Leo. Mercurio extiende su separación del Sol todos los días, pero para los observadores del hemisferio norte, no gana altitud. También se desvanece lentamente. Intenta atrapar a Mercurio y Marte en una conjunción extremadamente cercana el 18 de agosto. 30 minutos después de la puesta del Sol, Mercurio se encuentra a 7 grados de altura y brilla con una magnitud de -0.6. Marte se encuentra a 10 minutos de arco, al oriente de Mercurio. La luz tenue de Marte es difícil de detectar, pero sigue a Mercurio, mientras el cielo se oscurece para vislumbrar el planeta rojo. Mercurio permanece bajo y se atenúa a una magnitud de 0 a fines de agosto, cuando alcanza una altura de 12 grados en el occidente, 30 minutos después de la puesta del Sol. Saturno alcanza la oposición a las 2 de la mañana, el día 2 de agosto. Al salir por el sureste, a medida que se pone el Sol, encontrará el planeta anillado a 50 grados de altura, a las 10 de la noche hora local. Alcanza los 65 grados de altitud, el 31 de agosto a esta misma hora. Saturno
Es fácil de detectar entre las débiles estrellas de Capricornus, la Cabra Marina, pues eclipsa todo lo que hay en esta región. El planeta comienza agosto en magnitud 0, pero rápidamente se atenúa a 0.2 durante el resto del mes. Como todos los planetas exteriores, Saturno se ve mejor cerca del meridiano, en oposición, esto es alrededor de la medianoche local, la 1 de la mañana, para ubicaciones que utilizan el horario de verano. Cualquier telescopio de aficionado revelará su disco de 19 segundos de ancho, rodeado por el magnífico sistema de anillos, que abarca los 42 segundos de extremo a extremo. El diámetro polar de Saturno abarca 17 segundos de arco, y el ángulo de los anillos, desde nuestra línea de visión, ahora de 18 grados, revela la región del Polo Sur. Titán, la luna más brillante de Saturno, orbita cada pocas semanas. La encontrarás al norte del planeta el 3 y 19 de agosto, y al sur del planeta el 11 y la noche del 26 al 27 de agosto. La lluvia de meteoros Perseidas estará activa del 17 de julio al 24 de agosto, produciendo su tasa máxima de meteoros alrededor del 12 de agosto. Durante este periodo, habrá una posibilidad de ver meteoros Perseidas, pero el número de meteoros visibles aumentará cuanto más alto esté el punto radiante en el cielo. Cuando la lluvia anual de meteoros Perseidas alcance su punto máximo en la noche del 11 al 12 de agosto, la luna será una delgada media luna y estará por debajo del horizonte poco después del final del crepúsculo astronómico vespertino. Sin luz que estropee la vista, la lluvia de este año debería ser una de las mejores. Hasta 100 meteoros por hora brillarán desde los cielos más oscuros, pero 60 a 80 por hora es un número más realista para la mayoría de los observadores. Las Perseidas fluyen desde su radiante en Perseo, cerca de la W de Casiopea. La mayoría de las partículas no son más grandes que un grano de arena. Cada Perseida es un fragmento arrojado por el cometa 109P, Swift-Tuttle, durante uno de sus muchos viajes alrededor del Sol. Cada agosto, la Tierra se cruza por el camino del cometa y lo atraviesa a gran velocidad. A medida que cada fragmento golpea la atmósfera, a unos 60 km por segundo, se ilumina al rojo vivo por la fricción y se quema hasta convertirse en hollín. Al mismo tiempo, excita, ioniza, las moléculas de aire a lo largo de su camino. Cuando esas moléculas se relajan y vuelven a su estado anterior, no excitado, emiten luz. Tanto la partícula brillante y caliente, como el rastro de aire ionizado, son responsables del familiar y llamativo haz de luz de los meteoros. Imagínese un grano de arena incandescente, viajando 200 veces más rápido que un avión a reacción, en el centro de un túnel de aire luminoso, creado por ellos mismos. Eso es un meteoro. El mejor momento para buscar Perseidas será el día 12 desde las 2 a.m. hasta el amanecer, cuando el radiante esté más alto en el cielo. Pero verá un número modesto a partir de las 10 p.m. el día 11, incluso con el radiante bajo en el noreste. Cuanto más tarde te quedes despierto, más alto se eleva Perseo y más meteoros verás. Mientras más lejos de las ciudades y su cielo contaminado por la luz se encuentre, mejor. Asegúrese de tener cómodos sillones, para que todos puedan relajarse mientras miran hacia el cielo. Vístase abrigado, cúbrase con una manta para mantener a raya el frío. Las Perseidas se extienden por todo el cielo, por lo que puedes mirar en la dirección que desees. Recuéstese y observe cómo las constelaciones se desplazan perezosamente por la rotación de la Tierra, mientras espera el próximo destello de un meteoro. Júpiter se eleva 1 hora y 15 minutos después de Saturno y alcanza la oposición el 19 de agosto. Ubicado en el sur de Acuario, Júpiter resplandece con una brillante magnitud de -2.8 el 1 de agosto y se ilumina a -2.9 a mediados de mes. Su trayectoria retrógrada lo lleva a Capricornio el 18 de agosto. Encontrará a Júpiter, 5 grados al norte de la luna llena, el 21 de agosto. Júpiter es un objeto maravilloso a través de un telescopio. Su disco se ve más grande este mes que en todo el resto del año, con 49 segundos de tamaño angular y con el planeta a 4 unidades astronómicas de la Tierra. Cualquier telescopio revelará detalles finos en su atmósfera, que se ve mejor cuando el planeta está cerca del meridiano local. Es la mejor época del año para ver los 2 cinturones oscuros a ambos lados del ecuador, así como las plumas y los festones de características sombreadas más suaves.
Estas se mueven rápidamente, con el periodo de rotación de Júpiter, que varía de 9 horas 50 minutos a 9 horas 55 minutos. Este año, son especiales los eventos mutuos de los satélites, donde una luna eclipsa u oculta a otra. Esto ocurre cuando sus planos orbitales se alinean exactamente con nuestra línea de visión. Hasta 6 eventos son visibles desde distintos lugares de las Américas, 2 durante la noche del 8 al 9 de agosto, 1 el 12, 2 muy temprano el 16 de agosto y un evento final durante la noche del 18 al 19 de agosto. En condiciones de observación típicas, la mayoría de los observadores detectarán una combinación de 2 lunas durante una ocultación o el oscurecimiento de una luna durante un eclipse. Neptuno se eleva 2 horas y media después de la puesta del Sol a principios de agosto y tiene 45 grados de altura en el oriente a la medianoche local. Brilla con una magnitud de 7.7 al alcance de los prismáticos y aparece como una estrella tenue. Lo encontrará un poco más de 5 grados al oriente de Fiaquari, una estrella de cuarta magnitud, y al sur del Círculo de Piscis. Un telescopio con alta potencia y buenas condiciones de visión revela su disco azulado de 2 segundos de tamaño angular. El 25 de agosto, Neptuno se encuentra a medio camino entre 2 estrellas de campo más brillantes, magnitud 6.5 y 6.9. Durante agosto, Neptuno se desplaza hacia el occidente, retrógrado, acercándose a Phi. Llegará a la oposición el próximo mes. Urano se encuentra en una parte oscura del sur de Aries, ascendiendo poco después de la medianoche local del 1 de agosto y comenzando su movimiento retrógrado, después de alcanzar su punto estacionario a la medianoche del 19 de agosto. El planeta se ve mejor en las horas antes del amanecer. Búscalo como el vértice de un triángulo equilátero con Omicron y Sigma Arietis, de magnitud 5.8 y 5.5 respectivamente, formando la base. Urano se encuentra 4.7 grados al este de la luna menguante, media hora antes del amanecer el 1 de agosto. La luna regresa a la vecindad el 28 de agosto. Esta vez, Urano se encuentra a 1.2 grados al noroeste de nuestro satélite, media hora antes del amanecer, con Sigma Arietis a menos de 1 grado del extremo norte de la luna. Nuestro único satélite natural, la Luna, inicia un nuevo ciclo en el cielo, el día 8 de agosto con su fase de luna nueva. En los días siguientes visitará los planetas rocosos visibles al atardecer, hasta llegar a su fase de primer cuarto el día 15. 7 días después, el 22 de agosto, una espectacular luna, completamente iluminada en su fase de luna llena, saldrá por el oriente alrededor de las 6 p.m., hora local. El día 30 de agosto, llega el último cuarto, con la porción occidental de la luna iluminada. Esperamos que todo nuestro contenido siga siendo de tu agrado, no dejes pasar ni un segundo más sin suscribirte y ser parte de esta comunidad. Activa las notificaciones y danos un like. Pasión Astronómica. Tu canal de astronomía.